Vamos a seguir nuestra exposición de Efesios, del capítulo 5. Y acuérdense que nosotros todavía estamos en el cuerpo de la carta. La mayoría de las cartas tienen un saludo introductorio, quizás una oración, una bendición principal, y luego está el cuerpo, que es lo que el autor tiene por intención. Y estamos ahí, hemos visto muchas cosas que el apóstol Pablo nos ha enseñado, cómo vivir en este mundo, cómo ser iglesia, cómo andar en este mundo como hijos de Dios. Y estudiamos que tenemos que desvestirnos del viejo hombre, tenemos que vestirnos del nuevo. Vimos que tenemos que imitar a nuestro Dios en el sermón pasado. Pero Pablo además nos recordó nuestra esperanza eterna, que somos uno en Cristo Jesús, somos un pueblo y que hemos sido llamados a vivir en unidad. Y para ello, para vivir en unidad, para vivir como pueblo de Dios, aquí donde el Señor nos plantó, Él nos ha dado varios mandatos de cómo poder vivir en este mundo nuestra nueva realidad. Somos una nueva creación, somos un pueblo en Cristo Jesús, y Pablo nos ha dado directrices, mandatos, virtudes, pero también nos ha dado cosas de las cuales tenemos que alejarnos. Eso es lo que hemos estado viendo, eso es donde nos encontramos hoy. Y me gusta aclararlo porque cuando vayamos al texto, y los próximos sermones también, mayormente son mandatos, son cosas que tenemos que hacer. Pero acuérdense, estamos en el contexto que Pablo ya nos ha dicho lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Él consiguió por nosotros. En respuesta a, debemos nosotros de vivir conforme a lo que Él ha revelado. Así que vayamos a Efesios capítulo 5 a partir del versículo 3. Efesios capítulo 5, versículo 3 dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Cuando un rey tiene un heredero en este mundo, o quizás en la antigüedad, y desde el primer día se sabe que él va a ser el heredero, normalmente es el primogénito, a veces no, cuando es en el caso quizás que tiene una hembra, ¿verdad? Antes se hacía así. Cuando se sabe que él va a ser el heredero, comienzan los preparativos. El heredero del rey tiene que aprender, por ejemplo, la historia de su reino, para saber, ¿verdad?, por lo que ha pasado su reino, todo lo que tiene su reino, para que entienda y comprenda todo lo que ha hecho su padre y sus anteriores reyes. Tiene que aprender estrategias militares, diferentes idiomas, porque va a ser el heredero del reino. Tiene que cumplir con su rol, tiene que vestir de cierta manera, vivir de cierta manera. Normalmente se espera que el heredero se vea como un heredero, no que ande como cualquier quizás sirviente o otro hijo que no va a ser el heredero. El heredero tiene que desde un principio ser notado como heredero del reino. Tiene que andar y vivir como la realeza, no como los plebeyos. Tiene que juntarse con personas de influencia para fortalecer sus relaciones para el reino. El heredero ya no vive para sí, sino que vive para el reino, como siervo del reino, como rey del reino y coheredero del mismo. Y si esto es verdad para los reinos de este mundo, o lo era cuando había muchos reyes, por ahí quedan algunos, ¿cuánto más para los herederos del reino de Dios? Y aunque es verdad que somos parte del reino de Dios por medio de la fe, como dice nuestro Señor Jesucristo, y ahora estamos bajo el nuevo pacto y Cristo es nuestro Rey y cabeza de la iglesia, todavía hay un pecado remanente en nosotros.
Y si no luchamos en contra de él, si no lo mortificamos todos los días, si no somos intencionales en despojarnos del viejo hombre, lo que hemos estado estudiando estos últimos sermones, dependiendo del Espíritu de Dios, dependiendo de la palabra de Dios, no vamos a crecer a imagen de Cristo, no vamos a crecer a imagen del Rey, no vamos a vivir como herederos del reino. Y si un cristiano no evidencia una nueva vida en Cristo Jesús, da igual lo que confiese con su boca. Si su vida no está de acorde con su confesión, solo se está engañando a sí mismo. Y no estoy hablando de perfección, hermano, lo vamos a ver ahora. Pero si nosotros solo confesamos con nuestra boca, pero nuestra vida no evidencia esa confesión, esa genuinidad de nuestra fe, esa fe viva, nos estamos engañando a nosotros mismos. La fe no es solamente un acto intelectual de nuestra mente donde asentamos y decimos, sí, yo creo, y luego da igual cómo vivimos. No, si confesamos a Cristo, debemos de vivir como cristianos. Y es por eso que Pablo una y otra vez nos recuerda estas cosas, hermano, después de enseñarnos nuestra herencia eterna, nuestra unión con Cristo, nuestra nueva vida, y que tenemos que hablar como herederos, tenemos que vivir como herederos. Es lo que vimos en este texto, es lo que vamos a estar viendo hoy. Porque si es que somos herederos, hablamos como herederos y vivimos como herederos. Porque somos herederos del reino. Ya hemos sido hechos herederos. Nosotros no nos compramos una herencia. Nosotros no nos hacemos reyes nosotros mismos. Hemos sido coherederos juntamente con Cristo. En Él somos más que vencedores. En Él somos herederos de lo que Él heredó. Hemos sido herederos, hemos sido hechos herederos, pero ahora tenemos que vivir como herederos. Nosotros tenemos la certeza de quiénes están en el reino y quiénes no cuando vemos cómo viven y cómo hablan. El título del sermón de hoy es, lo formulé en pregunta, ¿eres un heredero legítimo del reino de Dios? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Somos herederos legítimos del reino de Dios o nos estamos engañando a nosotros mismos? Y lo voy a desarrollar en 2 puntos. El primer punto es si estamos hablando como herederos del reino. Si somos herederos de Dios, deberíamos de hablar como herederos del reino. Segundo punto, si estamos viviendo como herederos del reino. Si somos herederos del reino, si Cristo, Dios, ya nos ha hecho herederos del reino, debemos de vivir como herederos del reino. La evidencia que somos herederos del reino es porque vivimos y hablamos como herederos del reino. Así que vamos a ver primero si estamos hablando como un heredero del reino de Dios, y para ello vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 5 versículo 4, y dice así la palabra de Dios: tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Y ahí hace un contraste, pone un contraste. Ni obscenidades, ni necedades, sino, y ahí da el contraste, más bien acciones de gracia. Ni groserías también. Y esto es algo que no solamente vemos aquí, sino que ya hemos visto en el capítulo 4 de Efesios, versículo 29. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y también lo vemos en Colosenses capítulo 3 versículo 8, otra carta del apóstol Pablo. Versículo 8 dice, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Así que queda claro que esto no es una enseñanza solamente de aquí, de Efesios, algo que los de Efesios tenían un problema, sino que esto es algo que le pasa a todos los creyentes. Pablo no solamente sabe, sino presupone que los creyentes, los herederos del reino, quizás en algún momento van a decir cosas necias, obscenidades, groserías, y él nos llama a abstenernos. La manera que hablamos refleja quiénes somos.
Lo que sale de nuestra boca refleja lo que tenemos en el corazón. Y por eso es importante que estas cosas ni se mencionen como corresponde a los santos. Eso es lo que dice el versículo 3. Pablo nos dice que ni las obscenidades, hermanos. Y esto es algo que se podría traducir como un vocabulario inmundo o palabras indecentes. El segundo término que usa Pablo es necedades, tonterías, palabras sin sentido. Y el último término que usa Pablo son groserías, malas palabras que ofenden, que dañan. Y si hemos nacido de nuevo, si Cristo vive en nosotros y si hemos sido sellados con el Espíritu Santo y ahora somos hijos de Dios, herederos del reino, estas cosas no se deben ni mencionar. No debería de estar en nuestro lenguaje, sino más bien acciones de gracia. Palabras de gratitud a Dios, hermanos. Los creyentes, los hijos de Dios, los herederos del reino, en vez de estar hablando mal, hablando chismosería, hablando obscenidades, necedades, groserías, deberían de ser reconocidos por su acción de gracias a Dios. Esto es un contraste claro. Los herederos del reino no se la pasan hablando mal de otros. Los herederos del reino no se la pasan hablando groserías, malas palabras. No dañan a los demás con su lenguaje. Esto es algo que distingue a los herederos del reino con los herederos del mundo. Su lenguaje, cómo hablamos. Cuando alguien nos escucha en la calle, nos ve, ¿de qué se acuerda de nosotros? ¿De nuestras malas palabras? ¿De cómo hablamos necedades, tonterías, banalidades? ¿O se acuerdan de que somos personas que constantemente somos personas que agradecemos a Dios? Personas que mostramos gratitud a Dios por cual sea la situación. A veces es difícil, pero la acción de gracias es lo que debe de salir de nuestra boca. Palabras de edificación, de bendición, no obscenidades, groserías o necedades. Así que evaluemos nuestra vida, mis queridos hermanos. Evalúa tu vida. Tú sabes muy bien cómo tú estás hablando, cómo tú llevas tu vida entre la semana. A veces no nos vemos durante la semana, a veces ni nos hablamos. Cada quien tiene un trabajo, un contexto distinto. A veces quizás es más difícil entre latinos, ¿verdad?, poder retener la lengua que entre los austriacos. A veces incluso el idioma nos ayuda. Como no sabemos mucho alemán, no decimos muchas malas palabras. Pero no hay que decirlas, hermanos. Ya nuestra mente ya es suficiente a veces. Así que si tú dices que confías en Jesús para el perdón de tus pecados, y tú dices, confiesas con la boca, con esa misma boca que dañamos a otros, con esa misma boca confesamos a Cristo como Señor y Salvador, eso significa que hemos nacido de nuevo. Es lo que nos ha estado enseñando Pablo. Somos un nuevo yo. Nos ha dado vida. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Nos ha unido a Cristo y ahora somos una nueva criatura. Y como eso es lo que ya somos, deberíamos de vivir diferente a lo que éramos. Deberíamos. Así que ahora hago la pregunta. ¿Tu manera de hablar evidencia tu pertenencia al reino? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, todos. A veces se dicen, sí, las mujeres les gusta hablar mucho, los hombres también hablamos demasiado a veces. A mí se me salen también. A veces las digo intencionalmente y tengo que arrepentirme. Les hago daño a mis hijos, a mi esposa con mis palabras. Pero esto no es lo que define a los hijos del reino. Una cosa es que pequemos y nos arrepintamos. Otra cosa es que las personas nos conozcan porque estamos por ahí diciendo tonterías, necedades, groserías, en vez de acción de gracia. Así que hazte la pregunta, mi querido hermano. ¿Tu manera de hablar evidencia tu pertenencia al reino? Porque esta es una de las maneras de cómo evidenciamos si somos herederos. Si el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, no lo vemos solamente porque confesamos a Cristo, sino porque hablamos como los herederos del reino. En este mundo el heredero del reino tiene que aprender a hablar de manera digna de su posición para que podamos dar testimonio de lo que ya somos, hermanos. Nuestra vida ya no se trata de hacer lo que yo quiero, cuando quiero y como quiero. Se trata de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Se trata de vivir para la gloria de Dios.
No significa que no tengamos metas, pero lo que significa es que todo lo que hagamos, digamos, comemos o bebemos, sea para la gloria de Dios. Así que lo que evidencia, una de las dos cosas que vemos en el texto, que evidencia que somos hijos del reino, herederos del reino, es que nuestra manera de hablar sea diferente a la de este mundo. Y que se note en la acción de gracia. No significa, hermanos, que ahora ya no hablemos. Yo mejor me callo, porque mientras menos hablo, mejor. Entonces ya alguien dice algo, hace algo, ya yo no hablo. No, hay que dar también acción de gracia, hay que bendecir con nuestras palabras. Hay que motivar, hay que alentar, hay que exhortar. Así que, como ya lo hemos visto, despojémonos, hermanos, de estas vanas palabras, del chisme, y vistámonos de acción de gracia. Vistámonos de palabras de bendición al otro, para que las personas nos recuerden como personas que glorificamos a Dios con nuestras palabras, sino como personas chismosas, personas que se la pasan hablando mal. Y lamentablemente los latinos tenemos un problema con la lengua. Todo el mundo tiene un problema con la lengua, pero nosotros los latinos más. En nuestra cultura las malas palabras es el pan de día. En una oración, cada 2 palabras es una grosería. Tenemos que desaprender esas cosas, hermanos. Si hemos nacido de nuevo, nuestro estilo de vida, nuestro estilo de hablar debe de ser diferente. ¿Cuántas veces nos encontramos quejándonos, hermanos? Hablando mal de alguien, usando un lenguaje inadecuado, en vez de reflejar con nuestras palabras lo que ya somos. Es muy fácil decir, yo creo en Cristo, yo confío en Jesús, yo voy los domingos a la iglesia. Pero nuestra manera de hablar también dice lo que hay en nuestro corazón. Es muy fácil decir que creemos en Cristo, pero vivamos para Cristo. Hablemos nuestras palabras, nuestros pensamientos, de tal manera que reflejen lo que ya somos. Así que los hijos del reino hablan de tal manera que Dios sea glorificado y evidencien su salvación por medio de la manera de cómo hablan. Evidenciamos nuestra salvación en la manera de cómo hablamos. Pero esa no es la única manera de evidenciar que somos herederos del reino. Así que el segundo punto, y aquí es donde me voy a extender un poco más, es que si estamos viviendo como herederos del reino. Y eso lo vemos en el versículo 3 y el versículo 5. Así que vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 5, a partir del versículo 3, dice la palabra de Dios: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Luego dice en el versículo 5, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, y aclara que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y en el versículo 3 Pablo usa estas 3 palabras, inmoralidad, impureza y avaricia, para recordarnos, hermanos, que los que viven de esta manera no tienen herencia en el reino de Dios. Y esto ya nos recuerda nuevamente lo que Pablo ya nos enseñó en Efesios capítulo 2. Así que volvamos unas páginas atrás, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que este contraste en los hijos del reino, en los herederos del reino y en los hijos de desobediencia no es algo nuevo. Esto Pablo ya los ha enseñado. Nos está recordando que vivir en impureza, vivir en avaricia, en inmoralidades, no les corresponde a los hijos del reino. Porque los que viven de tal manera no heredarán el reino de Cristo.
Dios nos ha salvado de este estilo de vida. Eso es lo que dice Efesios. En Efesios capítulo 2, Pablo dice que Dios nos sacó de ahí, muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos ha rescatado de ese estilo de vida de esclavitud en el cual nos encontrábamos, de ese reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de Cristo, nos ha trasladado al reino de luz. Así que ahora en Cristo hemos sido vivificados. Eso lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 4. Hemos sido unidos a Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Tenemos una nueva vida, hermanos. Esas son verdades que tenemos que recordárnoslas constantemente. El Evangelio, la fe, la Biblia no es algo que tengamos solamente en nuestra mente y que de vez en cuando nos la recitemos y el domingo la cantemos. Tenemos que recordarnos las verdades de la Escritura, las promesas de Dios. Dios nos ha salvado y nos ha sacado de este mundo de inmundicia y nos ha trasladado al reino de luz. Ahora ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora somos una nueva criatura. Todos los que estamos aquí, a pesar de nuestros pecados, a pesar de lo que somos una nueva criatura. Eso es una verdad que nos debe de motivar a vivir para la gloria de Dios, de motivarnos a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos del nuevo hombre. Inmoralidad, impureza, avaricia ni siquiera deben de mencionarse entre nosotros. Y ni menos vivir, hermanos, de esa manera, haciéndonos esclavos a nosotros mismos nuevamente. Dios nos ha librado de la esclavitud de nuestro pecado. No nos hagamos esclavos nuevamente. Hermano, la salvación no se pierde, no estoy hablando de eso. Pero cada vez nosotros nos entregamos más a un estilo de vida pecaminoso, nos esclavizamos a nosotros mismos y luego le queremos echar la culpa a Dios. Y luego nosotros mismos nos condenamos y nos decimos, no, es que no puedo. No, sí puedes, pero tienes que recordar que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús y que Él nos ha dado el poder, el Espíritu Santo vive dentro de mí y yo puedo, porque el Señor me ayuda, el Señor me guía, el Señor me santifica. Así es como combatimos, hermanos, nuestra mente, esos pensamientos que nos llevan a vivir en esclavitud nuevamente. Entonces, lo primero que dice Pablo es que no seamos inmorales. Y esta palabra tiene la connotación de sexualmente inmorales. Y en Éfeso, como en otras partes del Imperio Romano, se adoraban a otros dioses. Y lamentablemente, en este contexto religioso, culto, pagano, ¿sí?, se adoraba a otros dioses con actos sexuales, con orgías. Incluso la prostitución era vista como un acto de adoración, hermanos. La gente tenía estas inmoralidades sexuales fuera de su casa y ellos pensaban que estaban adorando y complaciendo a sus dioses y sus divinidades. La inmoralidad sexual en ese tiempo era algo normal, bien visto. Incluso se molestaban. Era raro que alguien no participaba de esas cosas. Gracias a Dios nosotros no vivimos en ese tiempo, ¿verdad? Pero ahora la inmoralidad también se está saliendo de control en nuestra sociedad. Lo que se veía antes como un acto de inmoralidad, ahora está bien visto, ahora ya no es tan grave. El mundo dice que es bueno tener varias parejas, mirar, buscar, tener relaciones con varias personas al mismo tiempo, no pasa nada. Tener sexo antes del matrimonio, eso es normal. Algunos dicen que incluso que la pornografía te ayuda y es bueno para la vida de la persona, de los matrimonios. En todos lados, hermanos, que caminamos hoy, hay mujeres semidesnudas en las calles. Y eso ya es algo normal. Ya a la gente no le importa. En las películas antes, muy raro que enseñaban algo. Ya en cada película hay que echar para adelante. Porque es normal. Entonces es verdad que no vivimos en Éfeso, en ese tiempo donde las personas hacían esos actos inmorales, sexuales, para adorar a sus divinidades, pero en nuestro mundo, en nuestro tiempo, también hay ese tipo de cosas. Vivimos en un mundo, hermanos, que cada vez se hace más inmoral y somos llamados a apartarnos de ese estilo de vida, a hacer luz en medio de esas tinieblas, a vivir en contra, hermanos, de la sociedad.
Y de igual manera, esta segunda palabra, impureza, hace referencia a la inmoralidad, pero también a la corrupción moral, o sea, la depravación, no solamente inmoralmente en la sexualidad, sino inmoral en otras áreas. Y lo mismo, hermanos, esto es un llamado de atención, a alejarnos de las injusticias, de las mentiras, los engaños, el egoísmo, de estar buscando el beneficio propio, pagar mal por mal, odiar a los demás que no están de acuerdo con nosotros. Pablo nos está diciendo, no imiten al mundo, no vivan como el mundo, no sean inmorales, no sean avaros, no busquen la impureza, porque así es como vive el mundo. Así es como vivían antes, así es como viven ahora, que quizás se vea en diferentes grados, pero eso es lo que Pablo nos está diciendo. En esta sociedad, hermanos, que vivimos, en esta posmodernidad, lo que nos lleva es a cometer toda clase de inmoralidades. Y quizás ustedes piensan, no, hermano, pero no, tampoco exageres. Ok, hermanos. Llegar tarde, hermanos, que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Nos ha pasado a todos llegar tarde al trabajo, irnos un poquito antes. Eso es robar, hermanos. Tenemos un horario, hay que cumplirlo. Yo me tengo que arrepentir cada vez que tengo el impulso de llegar 5 minutos después, de irme 2 minutos antes, de tomar más pausa de la que debo. Y en mi trabajo ahora especialmente se me permite tomarme más pausa de la que tengo porque el trabajo me lo permite. Pero por ejemplo en la gastronomía uno tiene media horita de pausa a veces. ¿Y qué pasa si no nos dan pausa? Injusto, me deben mi pausa. Entonces me voy media hora antes porque no me pagaron mi pausa. No debemos pagar mal por mal. No debemos de caer en ese tú me das, yo te doy, tú me quitas, yo te quito. Eso es injusto. Eso es responder mal por mal. Incluso si no participas de estas injusticias, de estos actos, nos ven como personas débiles, personas que no servimos, personas incapaces. Si no participas de sus obras, te juzgan, dicen que eres un loco, que no tienes metas, no estás dispuesto a sacrificar lo que tienes para conseguir algo mejor. Te tratan mal. Pero si hemos nacido de nuevo, mis hermanos, y Jesús es nuestro Señor y Salvador, estas cosas no se deberían ni mencionar entre nosotros. Como les dije, no se trata de perfección, porque aquí todos pecamos. Y como lo acabo de decir, yo también he llegado tarde al trabajo. Yo también me he ido antes. A mí también se me ha salido una mala palabra en una discusión o cuando me irrito con mis hijos. Y yo me tengo que arrepentir, le tengo que pedir perdón. No somos perfectos, no estoy predicando perfección, pero es el llamado que tenemos a vivir en este mundo como herederos del reino, a esforzarnos, a negarnos, a mortificar nuestro pecado. Porque si hemos nacido de nuevo, debemos de vivir en novedad de vida. Una cosa va con la otra. No podemos decir que creemos en Cristo y luego no vivir como cristianos. Es una incongruencia. La última palabra que usa Pablo es la avaricia. Y en el versículo 5, si se dieron cuenta, aclara que la avaricia es idolatría. O sea, una persona que desea por encima de todo tener más y una mejor casa, un mejor trabajo, más dinero, siempre lo mejor, el mejor teléfono, el último modelo, la ropa más cara, y nunca se sacia con lo que tiene, es un idólatra. La avaricia es idolatría, el estar deseando constantemente algo que no nos va a llenar y desearlo por encima de otras cosas y que incluso ese deseo nos lleve a pecar y a hacer cosas inmorales, es idolatría. O sea que esto es algo duro, hermano. No es como que, bueno, sí tengo que lidiar con mis deseos. Estamos siendo idólatras. Idolatría es adorar a otro Dios en vez de a Dios. ¿Pero por qué? Porque es idolatría desear de manera desmedida personas, cosas, etc. Porque estamos poniendo estas cosas materiales o cualquier otra cosa en el trono de Dios. Ese trono que solamente le corresponde a Dios en nuestro corazón. Todos somos idólatras por naturaleza. Somos pecadores,
Nos ponemos a nosotros mismos en el trono de Dios, ponemos otras cosas, porque somos pecadores, quitamos a Dios de su trono. Algunos ponen su carrera, algunos ponen su familia, sus sueños, sus pertenencias, pero todo lo que está en el trono de Dios en nuestro corazón es un ídolo y debemos de arrancarlo. Aún las cosas buenas que Dios nos da, podemos idolatrarlas. Así que la avaricia, hermanos, es un deseo insaciable de tener más, pero que no nos puede llenar nunca. Déjame decirte algo. Si tú crees que eso que estás persiguiendo, y no sé lo que puede hacer, quizás es una mejor vida, un mejor trabajo, un matrimonio, cambio de vivienda, da igual lo que tú estás persiguiendo ahora mismo. Si tú pones tu esperanza en que cuando lo tengas, cuando lo obtengas, cuando lo logres, vas a ser feliz, te vas a frustrar. Te vas a frustrar. No estoy diciendo que no lo vas a conseguir, quizás lo consigas, y tampoco estoy diciendo que cuando lo consigas quizás te dé algo de felicidad, pero no te va a llenar. No va a eliminar todos tus problemas. Las cosas no van a cambiar para mejor. Eso no es verdad. Te estás engañando. Me ha pasado. Yo me he engañado. ¿Y no les ha pasado a ustedes que cuando lo consiguen ya desean otra cosa más también? Porque es insaciable el deseo de conseguir felicidad en cosas terrenales, materiales. No podemos llenar nuestros deseos si ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Nada de este mundo nos va a saciar. Nosotros tenemos una sed de Dios interna. El ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y parte de esa imagen y semejanza de Dios es el anhelo y el deseo de estar satisfechos en Él. A causa de nuestro pecado buscamos estar satisfechos en muchas cosas. Cosas malas, el pecado, pero también cosas buenas. Una familia, unos hijos, una carrera. Pero si nosotros proyectamos, hermanos, esa necesidad de Dios, el estar satisfechos en Él, a querer estar satisfechos en otras cosas, no nos vamos a llenar, no nos vamos a saciar nunca. Porque las cosas de este mundo no tienen esa calidad, esa cualidad. No sé si fue señor Pascal, creo que era matemático, decía que el ser humano tiene un hoyo en su corazón con la forma de Dios y solo Dios puede llenar ese hoyo. No, como les decía, hermano, no estoy diciendo que buscar estas cosas esté mal. O sea, hay cosas malas. Pecado es pecado. Y aunque usted lo desee desmedidamente y quiera o se engaña a sí mismo que es para bendecir a otros, sigue siendo pecado. Pero hay cosas buenas. Está bien querer casarse, tener una familia. Está bien anhelar, ¿verdad? Tener hijos. Buscar seguridad, un mejor trabajo. Todo eso está bien. Y es algo bueno que lo busquemos. Somos llamados también a buscar esas cosas para bendecir a otros, para reflejar a Dios y dar un buen testimonio. Pero el problema es cuando ponemos nuestra esperanza en esas cosas y las buscamos para ser feliz. El matrimonio no nos va a hacer feliz. Venir a la iglesia no nos va a hacer feliz. Un trabajo mejor no nos va a hacer feliz. Tener 3, 4, 5 hijos no nos va a hacer feliz. Si ponemos nuestra esperanza de felicidad en las cosas exteriores, nos vamos a frustrar. Tenemos que estar satisfechos en Él. Hemos cantado que no valemos por nuestra posesión. No valemos por lo que somos. Valemos porque Él dio su vida por nosotros. Estamos satisfechos ahora en Él. Y si estamos satisfechos en Él, ahora podemos disfrutar todas las cosas. Porque Él nos la ha dado. Pero no pongamos nuestra esperanza en las cosas de este mundo. Nada nos va a llenar, hermanos. Solo Dios. Solo Jesús es la fuente de vida. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice así la palabra de Dios. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente? Dios. ¿Cuál es el mal? Lo abandonamos, nos apartamos de la fuente de vida. Y el segundo mal, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Todo lo que el mundo ofrece son cisternas agrietadas que no retienen el agua, no son una fuente y no retienen el agua que nos prometen. El pecado nos dice que no va a ser feliz, no nos va a hacer feliz. Las cosas buenas que Dios nos da
se parecieran que nos harían felices, pero no nos van a hacer felices. Nada en este mundo nos puede hacer felices, plenos, satisfechos. Solo en Él, solo en Cristo, solo en Dios podemos encontrar satisfacción, contentamiento y luego disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. Pero si ponemos nuestra esperanza en las cosas de... Hermanos, si ustedes esperan que yo los haga feliz, perdónenme, pero fallé y voy a fallar. Y ustedes se van a frustrar. Si ustedes esperan que el venir aquí, el congregarnos aquí, el tener una casa, tener un matrimonio los va a hacer feliz, se van a frustrar. Pongamos nuestra mirada en Cristo, en Dios, en el único que llena todas las cosas. Y ahí no nos vamos a frustrar, ahí vamos a estar satisfechos. Y vamos a ser capaces de bendecir a otros, de amar a otros, de sacrificarnos por otros. Porque si no estamos llenos no podemos dar lo que no tenemos. Pero Pablo no solamente nos llama a apartarnos de este estilo de vida y a que cambiemos nuestra manera de hablar, sino que nos recuerda que el que anda en estas cosas, inmoralidad, impureza, avaricia, no heredará el reino de Dios. Y esto lo sabemos con certeza, dice Pablo, con seguridad. Leamos. Efesios capítulo 5, versículo 5, dice Pablo, porque con certeza ustedes saben esto. ¿El qué, Pablo? Que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Con certeza, hermanos, seguridad, la misma certeza y confianza que tenemos para creer en Dios, en Jesús, en su obra en la cruz. La misma certeza que tenemos que si confiamos en Él por medio de la fe hemos sido perdonados. Esa misma certeza, esa esperanza, esa 100% seguro de que vamos a recibir nuestra herencia, esa misma certeza la tenemos para saber que los que andan de esta manera, en inmoralidad, en impureza y en avaricia, no heredarán nada. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Asimismo también en 1 Corintios capítulo 6, a partir del versículo 9, dice la palabra de Dios, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, si nosotros vivimos un estilo de vida inmoral, de impureza y de avaricia, no somos herederos del reino. De nada nos vale confesar a Cristo con nuestra boca si vivimos en impureza, en inmoralidad y en avaricia, en un deseo desmedido de seguir cosas del mundo que creemos que nos va a hacer feliz. Hermano, pero la salvación no se pierde. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nuestro estilo de vida, así como nuestra manera de hablar, evidencia que somos del reino. Entonces, si nuestra vida no está evidenciando que somos del reino, no somos del reino. No nos engañemos, hermanos. Las Escrituras son claras. Los que viven conforme a estas cosas no tienen herencia en el reino de los cielos. La evidencia que somos herederos, hermanos, la evidencia de que hemos nacido de nuevo y que ahora hemos sido vivificados en Él, es una confesión de fe, ¿verdad? Lo que decimos con nuestra boca, es lo que la Biblia dice, pero no es suficiente, mis hermanos, porque podemos engañarnos a nosotros mismos. Satanás sabe que Dios existe y eso no es suficiente para ser salvo. Una confesión de fe no es suficiente para evidenciar que somos hijos de Dios, sino va acompañado de un estilo de vida y una manera de hablar que evidencian que hemos nacido de nuevo.
¿Somos herederos legítimos del reino o nos estamos engañando a nosotros mismos? Matthew Henry, un puritano, decía: las sucias concupiscencias deben arrancarse de raíz. Hay que temer y abandonar esos pecados. Estas no son solo advertencia contra los actos groseros de pecado, sino contra lo que algunos toman a la ligera. Pero estas cosas distan tanto de ser provechosas que contaminan y envenenan a los oyentes. Nuestro júbilo debería notarse como corresponde a los cristianos al dar gloria a Dios. El hombre codicioso hace un Dios de su dinero. Pone en los bienes mundanos su esperanza, confianza y delicia, los que solo deberían estar en Dios. Los que caen en la concupiscencia de la carne o en el amor al mundo no pertenecen al reino de la gracia, ni irán al reino de la gloria. Cuando los transgresores más viles se arrepienten y creen el Evangelio, llegan a ser hijos de obediencia, de los cuales se aparta la ira de Dios. Entonces pregunta, para finalizar la cita, pregunta Matthew Henry: ¿osaremos tomar a la ligera lo que provoca la ira de Dios? Hermanos, nosotros que hemos sido librados de esta vana manera de vivir y el Señor nos ha librado de la ira de Dios, ¿seremos tan necios de volver a participar y practicar estas cosas de las cuales Dios nos ha librado? En otras palabras, ¿vamos a empezar a abusar de la gracia de Dios? Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, solo en Cristo, no es por obras. Pero ¿vamos a abusar de esa gracia, hermanos? Hemos visto que Pablo nos llama a hablar como herederos del reino y a vivir como herederos del reino, para evidenciar que somos herederos legítimos, porque los que no viven como herederos no son herederos. Pero aquí me surge una pregunta que ya la toqué como una pincelada. Entonces es la salvación por obras, porque se podría entender, a ver, si no vivo como heredero del reino, no soy heredero del reino. La salvación es por obras. Entonces todo el que se afane por vivir como un heredero del reino es salvo y va a heredar el reino. Eso no es lo que dice el texto. Eso tampoco es lo que he querido enseñar. La salvación no es por obras. Si crees de verdad, si crees de sinceridad, si tienes una fe bíblica, una fe dada por Dios, tu fe siempre va acompañada de buenas obras. Si creemos de verdad, andaremos en vida nueva. Son verdades inseparables, hermanos. Somos salvos por la fe, amén. Pero una fe que nos lleva a las buenas obras. Lo vimos en Efesios capítulo 2. Somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Santiago capítulo 2, a partir del versículo 14, también nos lo enseña. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. No es que la salvación es por fe y por obras, no, pero la fe que está muerta es la que no tiene obras. La fe que no va acompañada de un buen estilo de vida que va conforme a nuestro llamado es una fe muerta. Sigue Santiago. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Si nosotros tenemos fe genuina en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, nuestro estilo de vida evidencia a qué reino le pertenecemos. Si creemos de verdad y hemos sido salvados por gracia, las obras se producen automáticamente. A veces tenemos que negarnos, a veces nos cuesta más, pero un nuevo estilo de vida de aquel que ha nacido de nuevo es una verdad inseparable de una fe genuina.
Así que si estás hoy aquí y dices que crees en Jesús, amén, bien haces, gloria a Dios, que el Señor te haya dado esa luz, gloria a Dios. Porque la Biblia nos enseña que si creemos en Jesús como Señor y Salvador, si creemos que Él entregó su vida para salvarnos, ya hemos sido salvados. Si creemos que Él vivió una vida perfecta, que Él murió en la cruz por nosotros, resucitó, al tercer día volverá, está reinando con Dios, vendrá por su pueblo. Si creemos estas cosas por medio de la fe, una confianza, una certeza, ya somos salvos. Amén. El Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado y el Señor nos ha librado de nuestra condena. Ya no vamos a ir al infierno si creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por pura gracia, no porque no lo merecemos. Pero esta fe siempre va acompañada de frutos de arrepentimiento, de un nuevo estilo de vida. No obedecemos para ganarnos el reino. Dios nos hace nacer de nuevo, nos hace herederos de su reino para su gloria. Nosotros ahora tenemos que vivir esa realidad, porque ya hemos sido hechos herederos del reino. Nuestra fe no es una fe muerta, hermanos. Por sus frutos los reconocerán. Eso es lo que dijo Jesucristo. No por nuestra fe, por cómo vivimos, qué hacemos, cómo hablamos. Se va a reconocer si somos herederos legítimos. Nuestra manera de hablar y de vivir refleja lo que somos. Por eso es que Pablo nos recuerda la certeza. Los que no viven como herederos no heredarán el reino. Así que mi querido hermano, querido amigo, pregúntate, ¿estás reflejando con tu estilo de vida, con tus palabras, el reino de Dios o el reino de las tinieblas? Hermanos, no abusemos de la gracia de Dios. Dios nos ha salvado por gracia, ha enviado a su Hijo por gracia, por amor. Ha sufrido la ira de Dios en nuestro lugar, por amor. No abusemos de su gracia, esforcémonos, pidámosle ayuda a Dios. Oremos para que el Señor nos dé vida, para que nos la dé en abundancia, para que nos dé fuerza, valentía, para que su Espíritu nos guíe, nos santifique, para que podamos vivir vidas dignas de nuestro llamamiento, para que podamos manifestar con nuestras obras que somos herederos del reino. Amén. Oremos, hermanos.